40 personas me miraban en absoluto silencio. El humo de la leña de mezquite flotaba sobre el patio de mi casa en San Antonio. Nadie se atrevía a dar un bocado. Mi propio hijo, León, acababa de levantar su copa de cristal para anunciar frente a todos mis invitados que yo estaba muerto para él. No hubo gritos ni violencia física, solo la fría y calculada humillación de un hombre de 38 años jugando a ser la víctima en el Día del Padre. El patio trasero estaba lleno de la élite hispana de la ciudad. Contratistas, dueños de negocios, hombres y mujeres que, como yo, habían construido sus vidas desde cero. Había música de mariachi sonando suavemente en el fondo. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos, y el olor a carne asada llenaba el aire pesado del verano texano. Era una celebración de todo lo que habíamos logrado, pero León había decidido convertirlo en su propio escenario. Llevaba un traje de lino a medida, pagado con una tarjeta de crédito que yo financiaba. A su lado estaba Camila, su esposa. Ella sostenía una copa de vino tinto, luciendo una sonrisa de suficiencia. Su bolso de diseñador descansaba sobre la mesa, un accesorio que costaba más de lo que yo ganaba en un año cuando empecé mi negocio. León habló con una voz ensayada. Dijo que mi sombra era demasiado grande. Dijo que yo era un controlador, un patriarca anticuado que no respetaba sus límites. Habló de trauma y de independencia. Quería la simpatía de las mismas personas que respetaban mi sudor y mi sangre. Quería ser el héroe trágico de una historia donde él nunca había tenido que trabajar un solo día de su vida. Los invitados bajaron la mirada. Algunos tosieron nerviosamente. Nadie sabía qué hacer. Yo estaba de pie junto a la parrilla, sosteniendo unas pinzas de metal. No sentí ira. La ira es una emoción caliente, rápida. Lo que yo sentí fue un dolor profundo, frío y aplastante. Un dolor que te roba el aire de los pulmones. Dejé las pinzas sobre la mesa de acero inoxidable. Me limpié las manos con un trapo de algodón. Caminé lentamente hacia él. La quietud era tan densa que podía escuchar el crujir del hielo en las copas. Lo miré a los ojos. Tenía los mismos ojos oscuros de su madre, pero no había nada de su alma en ellos. Entonces, vive como si no tuvieras padre, le dije. Mi voz fue un susurro áspero, pero en esa quietud absoluta, sonó como el golpe de un martillo. No esperé su respuesta. No miré a Camila. Me di la vuelta y caminé hacia el camino de entrada. Escuché el sonido de mis propias botas sobre la grava. Cada paso era pesado. Llegué a mi auto, un Porsche negro, 911. Fue el único lujo verdadero que me permití después de 40 años de trabajo, rompiéndome el lomo. Un regalo de jubilación para mí mismo. Abrí la puerta, me senté en el asiento de cuero y encendí el motor. El rugido del escape rompió la tensión del vecindario. Puse el auto en marcha y dejé atrás mi propia casa. Conduje hacia las colinas del Texas Hill Country. El sol de la tarde era una bestia implacable, horneando el asfalto de la carretera. Dentro de la cabina, el aire acondicionado soplaba un frío perfecto. Era una ironía amarga. Construí mi imperio, Valdés Climatización, asegurándome de que otras personas no sufrieran este calor brutal. Y ahora, el frío estaba instalado en mi propio pecho. Mi teléfono comenzó a vibrar en el asiento del pasajero. La pantalla se iluminaba una y otra vez. Eran mensajes de texto de León. Devuélveme mi auto. Estás haciendo una escena frente a mis contactos. Tráelo de vuelta ahora mismo, o llamaré a la policía. Leí las palabras de reojo. Mi auto. Él realmente creía que era suyo. Lo usaba para ir a su club de campo. Lo usaba para impresionar a los clientes de su agencia de marketing. Una agencia que perdía dinero cada mes y que yo mantenía a flote en secreto. Había conducido el Porsche tantas veces que su mente había borrado el hecho de que él no pagó ni un solo centavo por él. De repente, la pantalla cambió. Una llamada entrante, un número desconocido. Presioné el botón en el volante para contestar. «¿Señor Gael Valdés?», dijo una voz firme y profesional. «Sí, soy yo», respondí, manteniendo la vista en la carretera serpenteante. «Le hablamos del Departamento de Policía de San Antonio. Recibimos una llamada de un señor León Valdés. Su hijo ha llamado alegando que usted se llevó su vehículo, un Porsche negro, y exigió que interviniéramos. Nos dio su número para intentar mediar antes de emitir una orden de búsqueda». El mundo pareció detenerse por un segundo. Mi propio hijo, mi sangre, había llamado a la policía para arrestarme por conducir mi propio vehículo.
Estaba dispuesto a ponerme esposa solo para mantener su fachada frente a sus amigos. Encendí la luz direccional y detuve el auto en el arcén de la carretera. El polvo rojo de Texas se levantó alrededor de los neumáticos. Respiré hondo. Oficial, dije con la voz más calmada que pude encontrar. Soy Gael Valdés. El auto que estoy conduciendo está registrado a mi nombre. El seguro está a mi nombre. El título está a mi nombre. Lo compré en efectivo hace 2 años. León es mi hijo. Tuvimos una discusión familiar y me fui de mi propia casa. Hubo una larga pausa en la línea. Podía escuchar el sonido de un teclado en el fondo. El oficial estaba verificando las placas y los registros del estado. Señor Valdés, dijo el oficial, su tono ahora mucho más suave y respetuoso. Veo que todo está en orden. El vehículo es de su propiedad. Le pido disculpas por la molestia. Enviaremos una patrulla a su domicilio para hablar con su hijo sobre las consecuencias de hacer un reporte policial falso. Gracias, oficial, respondí. Colgué la llamada. Mis manos, callosas y marcadas por décadas de trabajo manual, temblaban sobre el volante forrado en cuero. No era miedo, era la comprensión aterradora de la magnitud de la ilusión de mi hijo. Su sentido de derecho había devorado por completo su sentido de la realidad. Me quedé allí, al costado de la carretera, mirando las olas de calor que se elevaban sobre el pavimento. Mi mente viajó en el tiempo. Regresé a 1985, el año en que Elena y yo fundamos la empresa. Recordé el calor abrasador de esos primeros veranos. Me arrastraba por los áticos de las casas de San Antonio, respirando polvo y fibra de vidrio. Mis rodillas sangraban. Mi espalda gritaba de dolor. Todo para instalar unidades de aire acondicionado y asegurar que otras familias durmieran frescas. Elena, mi hermosa Elena. Ella manejaba la contabilidad en la pequeña mesa de nuestra cocina. Se quedaba despierta hasta las 2 de la mañana, sumando recibos, calculando impuestos, frotando mis hombros cansados cuando yo llegaba a casa cubierto de grasa y sudor. Construimos Valdés Climatización desde una sola camioneta oxidada. Hoy, esa empresa es un imperio regional. Tenemos más de 80 empleados. 80 familias que ponen comida en su mesa gracias a nuestro trabajo. Elena murió hace 8 años. El cáncer de páncreas se la llevó en 6 meses. Cuando ella dio su último suspiro, perdí mi brújula moral. Y en mi inmenso dolor, cometí el error más destructivo que un padre puede cometer. Traté de comprar el amor de mi hijo para no quedarme en una casa vacía. Sentado en el auto, comencé a recordar los pequeños instantes de mi fracaso. Las pequeñas concesiones que se convirtieron en un veneno invisible. Recordé cuando León empezó a invitar a sus amigos del club de campo al ranchito en Canyon Lake. Los escuché llamarlo nuestra propiedad. Yo estaba allí, limpiando el bote, y no dije nada. Lo dejé fingir que él había comprado ese pedazo de paraíso. Recordé cuando me pidió prestado el Porsche por primera vez. Dijo que necesitaba impresionar a unos desarrolladores inmobiliarios para conseguir un contrato. Le di las llaves. El contrato nunca se materializó, pero él se quedó con la costumbre de usar el auto. Recordé caminar por los pasillos de mi propia empresa. Veía a mis empleados bajar la mirada cuando León pasaba por allí. Veía la preocupación en los ojos de Javier, mi gerente de operaciones y mi mano derecha durante 27 años. Javier sabía que León no sabía distinguir un compresor de un condensador. Javier sabía que si León tomaba el control, la empresa se hundiría en un año. Y yo, el gran jefe, guardaba silencio. Mi generosidad no era amor, era cobardía. Al no poner límites, convertí a mi hijo en un monstruo de cristal. Un hombre que creía que el éxito se heredaba, no se ganaba con sangre. Puse el auto en marcha. No regresé a mi casa. Conduje directamente hacia el centro de San Antonio. Conecté mi teléfono al sistema del auto y llamé a Roberto, mi abogado de confianza y mi amigo más antiguo. Roberto, le dije en cuanto contestó. Necesito verte en tu oficina. Ahora mismo, cancela lo que tengas. Gael, es domingo. Es el Día del Padre, respondió, sorprendido. Vamos a cambiarlo todo, Roberto. Hoy, 30 minutos después, estaba sentado frente al pesado escritorio de caoba en la oficina de Roberto. El lugar olía a papel viejo y a café recién hecho. Le conté todo. Le hablé del asado. Le hablé del discurso de León. Y le conté sobre la llamada a la policía. Roberto se quitó las gafas y se frotó los ojos. Conocía a León desde que era un niño. Conocía la arrogancia que había crecido en él.
Quiero desmantelar el fideicomiso, dije. Mis palabras eran firmes. No había ni una sola gota de duda en mi corazón. Quiero reescribir mi testamento y mi plan patrimonial completo. Roberto asintió lentamente. Dime qué quieres hacer, Gael. Pasamos las siguientes 3 horas trabajando. Fue como desarmar una bomba. Primero, la empresa. Valdés Climatización no pasaría a manos de León. Él la vendería por partes para financiar su estilo de vida, dejando a mis trabajadores en la calle. En su lugar, ordené redactar los documentos preliminares para la creación de un fideicomiso de propiedad para los empleados. Javier y los hombres y mujeres que sudaron conmigo durante décadas serían los dueños de su propio futuro. La empresa sería de ellos. Segundo, el ranchito en Canyon Lake, el lugar que Elena amaba con toda su alma. No iba a permitir que Camila y León lo usaran para sus fiestas superficiales de la alta sociedad. Iniciamos el proceso legal para donarlo a una organización benéfica para veteranos de guerra, a nombre de Elena Valdés. Tercero, mis cuentas de inversión y el dinero en efectivo. Sentamos las bases legales para un fondo de becas para escuelas de oficios en el sur de Texas. Dinero destinado a jóvenes que querían aprender plomería, electricidad, refrigeración, jóvenes que querían trabajar con sus manos y que conocían el valor de una jornada de trabajo duro. Roberto dejó de escribir y me miró fijamente. ¿Y para León, qué le dejas a tu hijo? Lo miré a los ojos. Nada, respondí. Le dejo la oportunidad de ganarse su propia vida. $0, 0 propiedades, 0 acciones. Roberto suspiró, pero no discutió. Sabía que era la única manera. Imprimió los borradores vinculantes y la modificación de emergencia. Tomé un bolígrafo de tinta negra y comencé a firmar. Con cada firma, sentía que una cadena pesada se rompía y caía al suelo. Estaba destruyendo el mundo de fantasía de mi hijo. Estaba quemando su castillo de mentiras. Pero sabía, en lo más profundo de mi alma, que era la única forma de salvarlo. El sol ya se estaba poniendo cuando regresé a mi casa en el vecindario exclusivo. Los autos de los invitados ya no estaban. El servicio de catering había limpiado el patio y se había marchado. La casa estaba envuelta en sombras. Pero al entrar por la puerta principal, los vi. León y Camila estaban sentados en la sala de estar. Sus rostros estaban rojos de ira y frustración. León se puso de pie de un salto en cuanto me vio. ¿Dónde diablos estabas?, gritó, perdiendo toda su compostura. La policía vino a la casa. Me hicieron preguntas frente a los últimos invitados. Me humillaste frente a mis socios. Camila se cruzó de brazos, mirándome con un desprecio absoluto. León tiene una imagen que mantener en esta ciudad, Gael. No puedes simplemente robarle el auto y desaparecer como un loco. Necesitamos el título de ese Porsche a su nombre mañana a primera hora. Es parte de su herencia. Es lo justo. No levanté la voz. No mostré ninguna emoción. Caminé callado hacia mi estudio. Abrí la caja fuerte empotrada en la pared. Saqué una gruesa carpeta de manila y regresé a la sala de estar. Me paré frente a ellos y tiré la carpeta sobre la mesa de centro de cristal. El sonido fue seco, pesado y definitivo. Ábrela, le dije a León. Él me miró con desconfianza. Su respiración era agitada. Se inclinó, tomó la carpeta y la abrió. El primer documento era el título original del Porsche. Señalé con el dedo. A mi nombre, dije. El segundo documento era la escritura de la casa en la que estábamos parados. A mi nombre, repetí. Y luego, sacó los documentos preliminares del nuevo fideicomiso y la modificación patrimonial que acababa de firmar con Roberto. León leyó las primeras líneas. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro. Su piel se volvió de un tono gris pálido. Sus ojos se abrieron de par en par, pasando de la ira a la confusión, y luego a un terror absoluto y paralizante. Camila se acercó rápidamente para leer por encima de su hombro. Su respiración se detuvo de golpe. Llevó una mano a su boca. ¿Qué es esto?, susurró León. Sus manos temblaban tanto que dejó caer los papeles sobre el cristal. Es la realidad, le respondí, mirándolo directamente a los ojos. Durante años, te he dejado usar mi ropa para que te sientas como un gigante. Te dejé creer que mi sudor, mis lágrimas y mis sacrificios eran tu derecho de nacimiento. Pero hoy me di cuenta de que te estaba matando con mi generosidad. Di un paso hacia él. No eres dueño de este auto. No eres dueño de esta casa. No eres dueño del ranchito. Y a partir de hoy,
Legalmente, no eres dueño de mi empresa. No eres dueño de nada, León. Camila dio un paso atrás, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. No puedes hacer esto, dijo con la voz temblorosa, perdiendo toda su arrogancia. Es tu único hijo. Es tu sangre. Exactamente, dije, sin apartar la mirada de León. Y porque es mi hijo, me niego a seguir financiando su debilidad. El éxito prestado desaparece. Solo el éxito ganado se queda. Les pedí que se fueran. León no dijo una palabra más. Estaba completamente paralizado. El castillo de naipes que había construido en su mente durante toda su vida adulta acababa de colapsar en un segundo. Camila lo tomó del brazo, tirando de él, y lo arrastró hacia la puerta principal. Salieron a la cálida y oscura noche de Texas, subiendo a su propio auto, el cual, irónicamente, también pagaba yo. Cerré la pesada puerta de roble. El clic de la cerradura resonó en el pasillo vacío. Me quedé completamente solo en la inmensa casa. El vacío era ensordecedor. Caminé lentamente hacia la repisa de la chimenea. Tomé una fotografía enmarcada de Elena. Acaricié el cristal sobre su rostro sonriente. Mis manos volvieron a temblar, y esta vez, una lágrima caliente rodó por mi mejilla curtida. Había destruido el mundo falso de mi hijo. Lo había despojado de todo su orgullo y de toda su seguridad financiera. Pero mientras el mutismo de la casa me envolvía como una manta pesada, una pregunta aterradora se instaló en mi pecho. ¿Este acto de amor duro forjaría finalmente a un hombre de verdad, o acababa de romper nuestra relación para siempre? Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sillón de cuero frente a la chimenea apagada, viendo cómo la oscuridad daba paso a la luz gris del amanecer. El peso de lo que había hecho se sentía como un bloque de cemento sobre mi pecho. A las 6 de la mañana, me puse mis botas de trabajo, las mismas botas de cuero desgastadas que usaba cuando pasaba 12 horas al día, instalando conductos de ventilación en los áticos hirvientes de Texas. Salí de la casa vacía y conduje hacia la sede de Valdés Climatización. El aire de la mañana ya era espeso y húmedo. Al llegar a la inmensa nave industrial, escuché el zumbido familiar de los montacargas y el eco de las voces de mis muchachos. El olor a gas freón, a soldadura de cobre y a café barato me golpeó como un abrazo. Este era mi verdadero hogar. Caminé por el pasillo principal, pasando junto a los estantes llenos de compresores y motores, hasta llegar a la oficina de Javier. Él estaba allí, revisando las rutas de servicio del día en su vieja pizarra blanca. Javier tenía 55 años, pero su rostro mostraba el desgaste de un hombre 10 años mayor. Había estado a mi lado durante 27 años, desde que solo teníamos 2 camionetas y una caja de herramientas. Cuando me vio entrar, dejó su marcador sobre el escritorio. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en la silla de metal frente a él. Le conté todo. Le expliqué los documentos que había firmado con Roberto la tarde anterior. Le dije que la empresa ya no pasaría a manos de León bajo ninguna circunstancia. Le confirmé que estaba iniciando el proceso legal para transferir la propiedad total a un fideicomiso de empleados. A ellos, Javier me escuchó sin decir una palabra. Sus ojos oscuros, siempre tan serenos y calculadores, se llenaron de lágrimas. Se quitó la gorra de béisbol y se frotó la frente manchada de grasa. Gael, me dijo con la voz quebrada, no tienes idea del terror que vivíamos aquí adentro. Todos los días, los muchachos en el almacén me preguntaban qué iba a pasar cuando tú te retiraras. Sabíamos que León nos vendería al mejor postor para mantener su estilo de vida. Sabíamos que para él, solo éramos números en una hoja de cálculo, no seres humanos. 80 familias, Gael, continuó Javier, mirándome a los ojos. 80 familias que no dormían en paz, pensando en el día en que tu hijo tomara el control y desmantelara todo lo que construimos. Sus palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo de carnicero. Mi ceguera no solo había dañado el carácter de mi hijo, mi cobardía como padre había puesto en riesgo el pan de las personas que me ayudaron a construir este imperio. Les había fallado a mis hombres más leales por tratar de proteger a un niño de 38 años que se negaba a crecer. Le di mi palabra a Javier de que su futuro estaba asegurado. Nos dimos un abrazo fuerte. De esos abrazos que solo los hombres que han sangrado y sudado juntos pueden darse. Esa mañana, salí de la oficina de Javier sintiendo que había salvado el alma de mi empresa. Durante las siguientes semanas, la verdad se esparció por San Antonio como un incendio en la maleza seca. En nuestra comunidad,
En la élite hispana de la ciudad, los secretos simplemente no existen. Las noticias viajan rápido entre los contratistas, los abogados, los banqueros y los dueños de negocios. El mundo de fantasía de León comenzó a desmoronarse pedazo a pedazo, a la vista de todos. En el exclusivo club de campo, los meseros y los socios dejaron de tratarlo como al heredero intocable de la fortuna Valdés. Sus supuestos amigos, aquellos que bebían su whisky importado y se reían de sus bromas arrogantes, de repente dejaron de contestar sus llamadas. En San Antonio, el respeto se gana con sudor o se compra con dinero. Cuando León perdió el acceso a mi dinero, descubrió que no tenía ni una sola gota de sudor para respaldar su propio nombre. Los clientes de su agencia de marketing comenzaron a cancelar sus contratos uno por uno. Solo hacían negocios con él por la imagen de éxito y riqueza que proyectaba. Al perder el Porsche negro y no tener dinero para pagar las cuentas del club, sus clientes se dieron cuenta de que todo era una fachada y cancelaron sus contratos. La ilusión de su riqueza infinita se evaporó en el aire caliente de Texas. Y con ella, se evaporó el respeto falso que había comprado durante toda su vida adulta. Un martes por la tarde, el timbre de mi casa sonó. Abrí la puerta y encontré a Camila parada en el porche. No llevaba sus vestidos de diseñador de seda. No llevaba sus joyas brillantes ni su bolso de miles de dólares. Llevaba unos pantalones de mezclilla simples y una blusa blanca arrugada. Su rostro estaba pálido, sin una sola gota de maquillaje, y sus ojos estaban hinchados y rojos de tanto llorar. La invité a pasar en silencio. Nos sentamos en la gran mesa de madera de la cocina. Le serví un vaso de agua fría con hielo. Ella lo tomó con ambas manos, aferrándose al cristal como si necesitara anclarse a algo real para no caerse. Gael, dijo en un susurro ahogado, lo estamos perdiendo absolutamente todo. Los cobradores nos llaman a las 6 de la mañana todos los días, continuó, con la voz temblando. Las tarjetas de crédito están al límite máximo. El banco nos acaba de dar 30 días para desalojar la casa, porque descubrí que León lleva meses gastándose el dinero de la hipoteca en otras cosas, y ahora que nos cortaste el grifo, no tenemos cómo salvarla. Él no sale de la cama. No se baña. Está completamente destruido. La miré con calma. No sentí lástima, pero tampoco sentí rencor hacia ella. Camila, le respondí con voz firme. Ustedes no están perdiendo nada. Solo están devolviendo lo que nunca fue suyo en primer lugar. Ella bajó la mirada hacia la mesa de madera. Una lágrima pesada cayó sobre el dorso de su mano. Lo sé, confesó, rompiendo a llorar. Fui una tonta, Gael. Yo alimenté su ego todos los días. Yo le decía que él merecía todo este lujo, que tú eras un viejo injusto por no darle el control total de las cuentas. Quería la vida de la alta sociedad sin tener que ensuciarme las manos por ella. Y ahora, nuestro matrimonio se está cayendo a pedazos bajo el peso de todas estas deudas. Sollozó Camila. No sé quién es el hombre con el que me casé, porque me acabo de dar cuenta de que todo lo que él era tu dinero. Sin tu chequera, él es un fantasma. Le dije que el matrimonio es muy fácil cuando el viento sopla a favor y las cuentas están pagadas. Le dije que ahora descubrirían si realmente se amaban o si solo amaban la comodidad de mi sombra. Camila se fue esa tarde con la cabeza gacha, arrastrando los pies hacia su auto. Había venido buscando un rescate financiero, pero se llevó una lección brutal de realidad. Pasaron 3 días más. Era viernes por la noche. Estaba leyendo un libro en mi estudio cuando escuché el motor de un auto detenerse frente a la casa. Era el auto compacto de Camila. Escuché pasos lentos y pesados acercándose a la puerta principal. Luego, un golpe suave y vacilante en la madera. Fui a abrir. Era León. Estaba mucho más delgado. Su cabello, siempre perfectamente peinado con gel caro, estaba desordenado y opaco. Llevaba una camisa arrugada y unos zapatos gastados. Ya no había arrogancia en su postura. Ya no había ese aire de superioridad que usaba como armadura frente al mundo. Parecía un niño pequeño y perdido en el cuerpo de un hombre. ¿Puedo pasar?, preguntó con la voz ronca y seca. Me hice a un lado sin decir una palabra. Caminó lentamente hasta el estudio y se quedó de pie frente a mi escritorio de caoba. No se atrevió a sentarse en las sillas de cuero. Papá, dijo, y esa simple palabra, que no había usado con sinceridad en más de una década, me rompió un poco el corazón. Papá, no sé qué hacer, murmuró, mirando al suelo. No tengo nada. Mis amigos se ríen de mí a mis espaldas.
Mi negocio está oficialmente quebrado. Camila apenas me dirige la palabra en la casa. Me quitaste todo lo que yo era. Lo miré fijamente, manteniendo mi postura recta. No te quité nada, León. Le respondí con voz profunda. Te quité la mentira. Te quité el disfraz que llevabas puesto. Él apretó los puños a los costados. Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración, de ira contenida y de una vergüenza insoportable. Es que nunca pude alcanzarte, gritó de repente, su voz rompiéndose en un sollozo. Tú eres una maldita leyenda en esta ciudad. Construiste un imperio de la nada, con tus propias manos. Todos te respetan, todos te admiran. ¿Cómo se supone que yo compita con eso? Sentí que nunca podría salir de tu sombra, continuó, llorando abiertamente. Así que decidí ponerme tu ropa. Me ponía tus trajes a medida, y me miraba al espejo, intentando ver a un gigante. Decidí fingir que yo era tú, porque tenía un terror absoluto de ser solo yo. Porque yo sabía que no era nadie. El silencio llenó la habitación. Su confesión era cruda y sangrante. Era la verdad más honesta y dolorosa que había salido de su boca en toda su vida adulta. Abrí el cajón inferior de mi escritorio. Saqué una pequeña caja de madera de cedro, donde guardaba los recuerdos más preciados de Elena. De adentro, saqué una tarjeta de papel de construcción azul. Estaba doblada por la mitad, con letras torpes escritas en crayón rojo. Me levanté y se la entregué. Él la tomó con manos temblorosas. Era una tarjeta del Día del Padre, de cuando él tenía apenas 7 años. Decía, para el mejor papá del mundo, cuando sea grande quiero ser tan fuerte como tú. La palabra fuerte estaba mal escrita, con las letras al revés. León miró la tarjeta y su pecho comenzó a agitarse. Comenzó a llorar de una manera que nunca le había visto. Un llanto profundo, feo, desgarrador. El llanto de un hombre que se da cuenta de que ha desperdiciado su juventud persiguiendo fantasmas de estatus y poder. Nunca te pedí que compitieras conmigo, le dije suavemente, acercándome a él. Nunca te pedí que fueras una leyenda, ni que construyeras un imperio. Solo te pedí que fueras un hombre honesto. El éxito prestado desaparece, León, le dije, poniendo una mano firme sobre su hombro tembloroso. El éxito ganado se queda en la sangre. No hay más herencia. No hay más cheques de rescate. Tienes 38 años. Es hora de que construyas tu propia vida, con tus propias manos. Él asintió lentamente, sin levantar la vista de la tarjeta infantil. Limpió sus lágrimas con la manga arrugada de su camisa. Dejó la tarjeta con cuidado sobre el escritorio de caoba. Tienes razón, dijo en un susurro apenas audible. Tienes razón, papá. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Esta vez, no cerré la puerta de golpe. Me quedé en el porche, y lo vi caminar hacia el auto compacto en la oscuridad de la noche. Sabía que el camino que le esperaba iba a ser brutal. El orgullo es un veneno que tarda mucho tiempo en salir del cuerpo. Pero por primera vez en años, sentí una pequeña y cálida chispa de esperanza en mi pecho. Pasó un año entero, 12 meses largos, silenciosos y difíciles. Me mantuve firme en mi decisión, aunque me costara el sueño. No le envié dinero. No pagué sus deudas atrasadas. No moví mis influencias en la ciudad para conseguirle favores o contratos. Tuve que soportar el dolor silencioso de T. Sí, no sí. No el fe. Él es. Las rodillas contra el pavimento de la realidad. León tuvo que cerrar su agencia de marketing y liquidar los muebles de su oficina para pagar a sus empleados. El banco embargó la casa grande. Él y Camila se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler en un vecindario modesto a las afueras de la ciudad. Camila consiguió un trabajo de tiempo completo como recepcionista en una clínica dental, ganando el salario mínimo. Y León, mi hijo, el hombre que solía usar trajes de lino y beber vino de $300, consiguió un trabajo físico. Entró como empleado raso en un inmenso almacén de suministros de plomería industrial. No usó mi apellido para conseguir el puesto, cargando cajas de tuberías, organizando inventario pesado, sudando 10 horas al día en el calor implacable del verano texano. Me enteré por viejos conocidos contratistas que lo veían trabajar cuando iban a comprar materiales. Me decían que llegaba temprano, que no se quejaba del trabajo duro, que tenía las manos llenas de callos y cortes. También supe, a través de Roberto, que él y Camila estaban yendo a terapia de pareja en una clínica comunitaria. Estaban aprendiendo a vivir sin la anestesia del dinero fácil. Estaban reconstruyendo su matrimonio sobre cimientos de verdad y sacrificio. Por mi parte,
Yo cumplí mi promesa hasta el final. Firmé los documentos definitivos con Roberto. Valdés Climatización pasó oficialmente a ser propiedad 100% del fideicomiso de empleados. Javier fue nombrado director general por votación unánime. El día que anunciamos la transición en el almacén principal, hubo lágrimas de alivio, abrazos apretados y una fiesta con carne asada que duró hasta la noche. Mi legado estaba seguro en las manos callosas de quienes lo habían construido conmigo. Llegó de nuevo el mes de junio, el Día del Padre. Esta vez, no hubo un asado lujoso en mi jardín. No hubo 40 invitados de la élite de San Antonio fingiendo sonrisas. No hubo música de mariachis en vivo ni servicio de catering con manteles blancos. Estaba completamente solo en el patio trasero de mi casa, asando un par de cortes de carne en una pequeña parrilla de carbón. Llevaba una camisa de algodón vieja y mis botas de siempre. El olor a humo de mezquite llenaba el aire tranquilo de la tarde. De repente, escuché el sonido de un motor acercándose por la calle. No era el rugido afinado de un Porsche 911. Era el sonido áspero y traqueteante de una camioneta Ford usada. Me asomé por el costado de la casa de ladrillo. Vi a León estacionar en la entrada. La camioneta tenía abolladuras en las puertas, y la pintura azul estaba gastada y quemada por el sol. La había comprado en efectivo, con sus propios ahorros de un año de trabajo en el almacén. Alejandro bajó del vehículo y cerró la puerta con fuerza. Llevaba pantalones de trabajo de lona gruesa y una camiseta gris manchada de sudor. Sus brazos estaban visiblemente más fuertes, marcados por el esfuerzo físico. Su rostro estaba profundamente bronceado por el sol. Ya no tenía esa mirada vacía, ansiosa y arrogante. Tenía la mirada tranquila, firme y pesada de un hombre que sabe exactamente lo que vale su propio sudor. Caminó hacia el patio trasero. Llevaba un paquete cuadrado envuelto en papel marrón bajo el brazo. «Hola, papá», dijo con una sonrisa tímida pero sincera. «Hola, hijo», respondí, sintiendo un nudo en la garganta mientras dejaba las pinzas sobre la mesa. Se acercó y me entregó el paquete de papel. «Feliz Día del Padre», me dijo. Lo abrí lentamente, rompiendo el papel con cuidado. Era un marco de madera rústica, tallado a mano. Adentro, había una fotografía antigua en blanco y negro. Era una foto del año 1985. Estábamos Elena y yo, parados frente a nuestra primera camioneta oxidada, sonriendo a la cámara con caras de cansancio y esperanza. Yo estaba cubierto de grasa de motor. Ella sostenía a León, que era solo un bebé regordete, en sus brazos protectores. «Quería darte las gracias», dijo León. Su voz era firme, resonante, llena de una dignidad profunda que nunca le había escuchado antes. «Gracias por detenerte. Gracias por tener el valor de dejar de rescatarme. Si no hubieras destruido mi mundo de mentiras, yo nunca habría descubierto cómo construir uno propio». Miré la fotografía entre mis manos. Miré el rostro hermoso y valiente de mi esposa. Sabía que, en algún lugar más allá de este calor texano, ella nos estaba mirando y estaba sonriendo. Levanté la vista y miré directamente a los ojos del hombre que estaba frente a mí. Ya no era un niño asustado jugando a ser rey con una corona de cartón. Era mi hijo, un hombre de verdad. Di un paso adelante y lo abracé. Lo abracé con toda la fuerza que me quedaba en los brazos cansados. Él me devolvió el abrazo con la misma intensidad, apoyando su cabeza en mi hombro. Y por primera vez en 8 largos años, sentí que mi familia estaba completa de nuevo.